Bueno, tengan todos buenas noches. Buenas. Nuevamente. Lo que hoy estaba queriendo compartir es algo que hace unos días ya vengo viendo y preguntándole al Señor, y es bueno poder contar las experiencias que por ahí uno, cuando va leyendo, ve cómo el Señor habla a la vida de cada uno de nosotros, porque creo que a todos nos ha pasado de que cuando empezamos a estudiar o a leer la palabra del Señor, de alguna u otra forma toca esas preguntas, esas dudas que a veces uno tiene y que a veces suelen ser contestadas, o a veces suele ser que son contestadas a través de otra persona, ¿no? Por el compartir de algún hermano, de alguna predicación, y es por eso que es tan bueno poder contar esto, poder compartir y ver cómo Dios habla a la vida de cada uno de nosotros. Y hace 15 días más o menos habíamos pasado por la hora silenciosa en el Eclesiastés. Y en el Eclesiastés vemos cómo Salomón define la vida en sí, todo lo que uno puede llegar a lograr debajo del cielo. Y me llamó mucho la atención, porque sabemos que Salomón fue hecho rey después de David, y los comentaristas hablan de que tenía como algo de 20 años cuando David decide que él sea, porque ya se lo había prometido a la mamá, a Elizabeth, que él iba a ser el rey que iba a tomar el trono. Y podemos ver a través de la historia que se cuenta de Salomón todo lo que él consiguió. Pero consiguió lo que él le pidió en su momento a Dios para poder gobernar a su pueblo: sabiduría. Esa sabiduría que él utilizó para gobernar, y hay eventos especiales que nos relatan cómo él impartía justicia. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser algo que iba a terminar bien, no lo fue. Todos conocemos la historia de Salomón y vemos cómo él, a pesar de tener esa sabiduría y de haber alcanzado todo, las riquezas y la admiración de los otros reyes y pueblos, metió la pata igual, ¿no? Y con esto también quizás lleguemos juntos a la conclusión de que el hecho de la sabiduría y el conocimiento, si no va acompañado, que después vamos a ver al final, de una resolución de parte nuestra, de una decisión de aceptar las reglas que el Señor pone, no nos va tampoco a ir tan bien. Podemos estar en la iglesia mucho tiempo, poco tiempo, pero estamos expuestos quizás no a obtener esas riquezas que obtuvo Salomón.
o esa admiración que logró de parte de otros pueblos, pero corremos el riesgo de caer en esto de olvidar. Yo pensé, bueno, uno teniendo sabiduría, en teoría no podría olvidarse del Señor, ¿no? Pero parece que por esta situación que pasó no fue así. Y es por eso que quiero que podamos ver un poquito de cómo Salomón llegó a ser rey, si bien lo conocemos, pero está bueno poder volverlo a ver. Ahí en Primera de Reyes, vamos a transitar en Primera de Reyes, capítulo 1, del 28 al 37. Dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo referencia al rey dijo: viva mi señor, el rey David, para siempre. Y ahí a continuación es proclamado rey Salomón, y después podemos ver a continuación cómo a pesar de que David había sido un rey imperfecto, estaba preocupado por la vida de su nuevo rey, y sabía que él era inexperto. Así que ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4, él aconseja a Salomón. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. El versículo 3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Versículo 4: para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y podemos ver cómo David aconseja a Salomón para que guarde los preceptos. Le extiende con pocas palabras lo que él debía hacer. ¿Y qué hizo Salomón? Hizo caso a su padre, y ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, Salomón tiene ese encuentro con el Señor porque empezó a hacer la voluntad de Dios. Dice, capítulo 3, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente
sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y se sacrificaban allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por multitud. Versículo 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y la reacción de Jehová fue, versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y así el Señor tiene ese encuentro con Salomón y le concede este corazón sabio y entendido para poder gobernar a ese pueblo que dice que era numeroso, que no se podía ni contar. Pero bueno, la condición era que siguiera el estatuto, ¿no? Ahora pasó el tiempo, Salomón era todavía joven y pasó lo que no tenía que pasar, que él se casa con una hija de un faraón. Dicen los comentaristas que quizás por una cuestión política. Así que empieza a hacer lo que no era correcto delante de Dios. Dice en el 1 de Reyes capítulo 11, versículo 1, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, o sea, no solamente se casó con la hija del faraón, sino que dice que amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las hijas de Edom y a las hijas de Sidón, y las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón
con amor. Y dice que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. A mí no me entra en la cabeza. Les juro que no me entra en la cabeza esto. Pero sin embargo, sabemos que en Éxodo, no recuerdo bien, en Éxodo, capítulo 34, versículo 15 al 16, habla justamente de la ley que había dejado Moisés para que no se llegasen a mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Y él, teniendo toda esa sabiduría, toda esa inteligencia y todo lo que había logrado, sin embargo, lo que hace es no hacer caso a esto. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? ¿Se pone contento? No se pone contento, se enoja. Y dice ahí el versículo 9 del capítulo 11, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, que fue Roboam. ¿Sí? Y digo, un hombre tan inteligente, con una sabiduría que, como decía la palabra del Señor, no iba a haber uno como él, ni después ni antes de él, que tuvo la posibilidad de honrar, falló. Y los que estamos en el camino del Señor también corremos un riesgo similar. Y el mismo Salomón, él mismo dio testimonio en Eclesiastés de que todo lo que pudo conseguir no servía de nada. Y cómo cuesta lograr pensar esto, ¿no? De que realmente vivir en función de la eternidad nos tiene que hacer, no digo olvidar lo que vivimos acá, porque justamente el Señor lo hizo para que lo pudiéramos disfrutar, pero que siempre lo pongamos a Él en primer lugar, disfrutarlo en Él, no para nosotros. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que decidamos, sea en función de lo que a Él le agrada. Y hace un tiempo, voy a agarrar el celular, había un versículo que me gustó mucho, que lo compartí con algunos. Está en 1 Corintios 15:58, y un versículo que también te regalo para que podamos meditar en esto y asimilar de a poco, quizás, que la experiencia de vivir la eternidad no tiene, no es en vano, o sea, no es algo que sea una utopía, sino que es real. Pero nos cuesta. Así como entiendo que le pasó a Salomón, porque Salomón
estuvo muy bien hasta que empezó a irse por la tangente y a hacer las cosas que Dios expresamente había pedido. Y nosotros también tenemos cosas expresas que Dios nos pide. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No es en vano. Todo lo que podemos hacer para el Señor, los hermanos, y es para la eternidad. Y eso es vivir en función a la eternidad. Eso es vivir en función de la eternidad. Lo que vimos este fin de semana fue precioso. Que lo podamos repetir grupalmente, que lo podamos repetir individualmente en los lugares donde estemos compartiendo con las personas. Porque esto no tiene desperdicio y es trabajar para la eternidad. Pero a mí me encanta, una de las cosas que me encanta es por ahí compartir estos tiempos, compartir los tiempos en familia que son lindos. Enrique está por recibir, estábamos diciendo, faltan 6 semanas para que venga su hermana. Dios se goza de que nos podamos juntar, pero tenemos que compartir esa experiencia con la experiencia de la eternidad cuando estemos con el Señor. ¿Sí? Que el Señor pueda bendecir su palabra y que este ejemplo de Salomón nos ayude a entender que posiblemente podamos ser muy buenos estudiosos o como lo quieras llamar, pero no alcanza si no tenemos un corazón decidido a basarnos en el amor de nuestro Señor.